Así que abre tu Biblia en el Evangelio de San Juan capítulo 14, versículo 12. San Juan capítulo 14, versículo 12. ¿Todos? Amén. Empiezo a leer la palabra del Señor con la bendición del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Toma tu lugar ahí donde estás, por favor. En el versículo, leímos del 12 al 14, pero en el versículo 10 quiero leer también lo que dice. Dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Ok? Entonces, quiero entrar con una pequeña introducción para poder entrar a este mensaje ya de lleno. Veamos bien las partes claves de estos versículos que leímos. Básicamente vemos dos palabras en común: palabras y obras. ¿Ok? Palabras y obras son dos palabras que encontramos en común y repetidas en estos versículos. Es importante que entendamos que toda palabra va a traer una acción por consecuencia. ¿Ok? Muchos de nosotros sabemos que es la lengua la que nos mete en problemas, ¿verdad? Pero a veces la lengua, también dice Santiago, que puede provocar que un bosque se incendie, o también podemos apagar el fuego con la misma lengua. Entonces, es importante que entendamos la trascendencia de las palabras que salen de nuestro corazón, de nuestros labios, para que a través de esas palabras tengamos una expectativa de cierto tipo de obras que deben de ocurrir por las palabras que están saliendo de mí. No nos damos cuenta muchas veces, pero si analizamos la vida de Jesús, prácticamente lo que Él hizo fue a través de palabras. Lo que Él hizo fue hablar, porque aquí nos dice: las palabras que yo hablo, no las hablo por mi cuenta, sino el Padre que mora en mí. Fíjense lo que dice: el Padre que mora en mí, Él hace las obras. No dice Él habla las palabras, ¿verdad? Vean qué importante, yo quiero que pongan atención. Jesús nos está enseñando que debemos primero escuchar del Padre para hablar de acuerdo a lo que el Padre nos dice a nosotros. Y lo que nosotros decimos, porque viene del Padre, el Padre es el que va a hacer posible, va a hacer realidad lo que nosotros hablamos. No soy yo el que hace las obras. Jesús está diciendo: yo escucho del Padre para hablar lo que el Padre me dice que hable, pero una vez yo suelto esas palabras, yo dejo que el Padre hable de acuerdo a lo que solté. Por eso es importante que hablemos palabras de verdad, para que permitamos que Dios actúe conforme a las palabras que salen de mi boca.
Si no entendemos esto, vamos a tener personas que le piden a Dios que obre todo, pero nunca hablan la palabra de Dios, nunca tienen fe en sus corazones, nunca introducen la palabra de verdad en sus corazones y en sus espíritus, para que a raíz de que haya una palabra de verdad en el corazón y en el espíritu, de la abundancia del corazón. ¿Y qué es lo que sale de los labios? Temor, duda, incredulidad, negatividad, pesimismo, aflicción, tristeza, amargura, resentimiento. Y no le sigo porque ya se me acabaron los dedos. ¿Por qué? Porque nos fijamos más en lo que está pasando a nuestro alrededor que en lo que la palabra del Padre ya quedó establecida. Algo que necesitamos entender y algo que Satanás usa mucho para engañarnos es que él quiere hacernos creer que nuestro presente es nuestra realidad. Estás pasando por un momento de tristeza y el pensamiento viene a decirte, es que eres una persona triste, amargada. No, estás pasando por un momento de amargura, pero no quiere decir que eres un amargado. Ahora, el pensamiento de Satanás quiere venir sobre ti para que te haga pensar y te haga creer que sí eres lo que estás atravesando. Tu presente no es lo mismo que tu realidad. Tu realidad es lo que está en la palabra de Dios. Pero la realidad solamente la vamos a poder ver a través de los ojos de la fe. Y la fe viene por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Si no introduces esta palabra a tu corazón, no vas a poder ver tu realidad, nada más vas a ver tu presente. Y como ves tu presente, vas a hablar de acuerdo a tu presente, no de acuerdo a tu realidad. Cuando Lázaro se murió, le mandaron mensajeros y le dijeron, Señor, ocupamos que vayas ya, porque Lázaro, para ellos ese era el presente. ¿Y Jesús qué dijo? No está muerto Lázaro, tranquilos, no pasa nada. La realidad es la que Jesús hablaba con sus labios, porque traía las palabras del Padre. Necesitamos entender lo impactante que es obtener estas palabras e introducirlas para que nos convirtamos, o nos conviertamos, no sé cómo se dice, pero nos conviertamos en esta palabra. ¿Sale? Dios, como les decía al inicio, Dios no dejó esta palabra, la Biblia, para que sepamos lo que dice aquí. Dios la dejó para que seamos lo que aquí dice que debemos de ser. Hay una gran diferencia entre saber y ser. Y necesitamos ser lo que decimos saber. Y necesitamos actuar bajo lo que verdaderamente Dios nos pide. Entonces, palabras y obras. Ese es el modelo que Dios enseñó desde el principio de la humanidad. ¿Con qué se creó el universo y todas las cosas? Con la palabra de Dios. Hebreos 11 nos lo confirma. Versículo 3. Lo que no se ve produjo lo que se veía por medio de la palabra de Dios. Quiere decir que las palabras, cuando salen de la boca de Dios, siempre van intencionadas a crear algo que no se ve. Entonces, entendiendo esto, debemos saber que las palabras no fueron creadas para conversar. Las palabras fueron creadas para crear, valga la redundancia. El principio del uso de las palabras no fue para conversar. La Biblia nos enseña que las primeras palabras que se hablaron fueron para crear. Y Dios hizo a su imagen y semejanza a Adán, con todas las facultades de Dios. Por lo tanto, la facultad de el poder creativo a través de las palabras estaba sobre Adán. Por eso le dijo, sé fructífero. Por eso le dijo, domina sobre la tierra, sojuzga la tierra, trabájala, pero tienes mi autoridad, tienes mi dominio para que lo que tú hables, eso es lo que va a suceder y eso es lo que se va a crear.
Dios esperaba que Adán empezara a hablar palabras creativas. Por eso Dios le dijo a Adán, tú ponle los nombres a los animales, yo no te tengo que decir nada, porque tú tienes la palabra de autoridad. Ahora, si no entendemos que esa autoridad viene a ser restaurada para que la tengamos y la usemos, entonces nunca vamos a tener una verdadera autoridad. Dios le dio dominio a Adán sobre todas las cosas. Desde el principio le dijo, fructifica. Le pidió, ¿qué fue lo primero? Fructifica. Ahora, ¿de acuerdo a qué iba a fructificar? De acuerdo a lo que venía de parte de Dios, que ya se había enseñado, ¿qué era? Hablar palabras y crear a través de ellas. Ese es el fruto que Dios esperaba que empezara a producirse de parte de Adán. Ahora, el problema es que Adán se dejó engañar y entonces pasó bajo el dominio de Satanás y empezó a hablar palabras contrarias. Y entonces la historia de la humanidad cambió ahí. Pero Jesús vino a restaurar eso. El modelo de Jesús es de que entendamos que nuestra mente debe de ser transformada para que podamos tener la mente de Cristo, porque si no tienes la mente de Cristo, mucho menos puedes hablar las palabras de Él. Lo que Él nos pidió es de que hiciéramos las mismas obras y aún mayores que las que Él hizo. Pero ¿cómo vamos a producir esas mayores obras que Él hizo si no escuchamos del Padre? Nadie puede producir las obras de Dios si no tiene la voz de Dios. Hoy en día tenemos tantas voces que nos hablan a nuestros oídos que la más bajita o la menos frecuente es la voz de Dios. ¿Sabes algo increíble? A veces hasta nuestras deudas o problemas hablan más fuerte que lo que Dios llega a hablarnos. Pero si tú le pones más atención a tu presente que a tu realidad, los problemas se van a convertir en más grandes que tú y nunca vas a poder que realmente no vas a ocupar. Mira, muchas veces creemos que Dios tiene que venir a solucionar todo. Pero Dios ya te equipó con todas las cosas para que tú actúes y le abras la puerta para que ya todas las cosas sucedan, porque Él ya lo hizo todo. No hemos permitido con nuestra fe que la parte del cielo invada la tierra. ¿Qué pasaba cuando Jesús llegaba a un lugar? Había un choque de atmósferas tremendo, de tal manera que las tinieblas tenían que ser esparcidas, tenían que ser ahuyentadas, porque llegó la luz a ese lugar. Porque las palabras que venían de parte de Dios y que Jesús tenía dentro de Él, tenían el poder y la autoridad y la vida y la paz para poder hacer las cosas que el Padre le decía que tenían que hacerse. Por eso Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Las palabras y obras. ¿No crees que tan importante es lo que hablas? Algún niño que le digan, ay, chiquillo tonto, no sabes hacer las cosas. Hay niños que crecen toda su vida pensando que son tontos, que no sirven para nada, que son incapaces. Ay, tú dijiste de broma, ay, chiquillo tonto, no sabe. A ver, quítate, yo lo voy a hacer. Cuando las palabras salen de nuestro labio, esa palabra es un fruto de nuestro corazón. Pero cuando esa palabra llega al corazón del que la oye, no es un fruto, es una semilla que después va a dar fruto. Todas tus palabras son semillas, pero no sabes qué clase de fruto vas a dar hasta que no te des cuenta qué clase de palabras estás hablando. ¿No le ponemos atención? Hay gente que no sale, siempre dice, no, es que no hay, no alcanza, es que no se va a poder, no, es que está difícil.
Y es que, y pues claro, pues nunca van a poder, nunca van a tener, nunca van a hacer nada. Porque se están amarrando a ese presente. Y esa no es la realidad. La realidad está en la palabra de Dios. Fíjense lo que dijo la mujer, la viuda en Primera de Reyes 17. Dice, no tengo más que un puñado de harina y un poco de aceite para hacer la torta, para que la comamos mi hijo y yo y nos dejemos morir. Ese era su presente. El problema es de que cada vez que le haces caso a tu presente te va a matar. ¿Segunda Reyes 4? ¿La Primera Reyes 17 es de la tsunamita o qué? Ah, ok. No, en el 17, en la segunda parte, ¿qué historia es? En el versículo 6, adelante. ¿Sí? No, 17 más abajo, no al inicio. No, en el verso 8, 17. La viuda de Sarepta, Primera de Reyes 17, 8. ¿Sale? Sí. No. El aceite, por eso, es ese. ¿No? Sí. No, yo me sé ese versículo en memoria. Es Primera Reyes 17. ¿Sale? Cada vez que tú hablas tu presente, fíjate bien, lo estás abrazando para convertirlo en tu realidad. Cada vez. Ahora, ve la diferencia. Viene la palabra de Dios. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. En vez de que abraces una realidad de muerte, viene la palabra de Dios a inyectar vida a todo un ambiente de muerte que está rodeándote, para que te abra los ojos y veas una realidad que nunca has podido ver, porque solamente la palabra de Dios te va a enseñar esa realidad. ¿Qué hizo la palabra de Dios? Nunca va a faltar la harina ni el aceite. ¿Por qué? Porque creíste la palabra de Dios que se te fue hablada, pero no solamente creíste, actuaste de acuerdo a lo que oíste. Una de las razones de las cuales por qué no siempre lo que creemos produce o saca resultados de acuerdo a lo que creemos es porque no accionamos de acuerdo a lo que creemos. Mi acción es la demostración de que realmente creí lo que mi boca confesó. ¿Ok? Mi acción es la demostración de que realmente creí lo que mi boca confesó. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca no puedes confesar nada que no hayas creído con el corazón, porque si confiesas sin creer en el corazón no va a producir nada. Y hoy en día tenemos muchas personas que le creen a Dios, hasta confiesan, pero realmente no le creen. Y las palabras que salen no van inyectadas de vida, de poder. Les voy a decir por qué. Porque no han escuchado del Padre. Solamente las palabras que vienen del Padre son las que son las capaces de producir cuando las hablo. Porque Él es la fuente de la producción y la creatividad a través de las palabras. Ahora, si yo nada más leo porque leo y todo, no significa que porque leí y sé va a ocurrir lo que aquí dice. Porque necesito creer primero para después confesar. Por eso la salvación también es importante que primero la creas para después confesar. Hay gente que se arrepiente por fuera pero no por dentro.
Por eso lo pueden volver a hacer una y otra vez, porque nunca creen en sus corazones que de verdad se equivocaron como para arrepentirse y no volverlo a hacer. Palabras y obras no podemos producir sin primero escuchar. Es imposible. Entonces, aquí Jesús nos está enseñando cómo es que funciona. Por eso Jesús les dijo, me voy a ir yo de ustedes, pero les voy a mandar al Espíritu Santo y vean las características, porque no les va a hablar por su propia cuenta, o sea que va a ser como yo, porque yo tampoco hablo por mi propia cuenta. Prácticamente Jesús les dice, va a ser la misma imagen mía, pero los va a acompañar y les va a recordar todas las cosas que os he hablado y aún les va a enseñar las cosas que han de venir. Pero si no escuchamos la voz, si no escuchamos su palabra, entonces no vamos a escuchar realmente lo que Dios quiere depositar en nosotros para que empezamos a producir las obras de Él. Necesitamos empezar a trabajar en un cambio en nuestras vidas, que la palabra de Dios venga a transformar nuestra mente y nuestro corazón para que eso transforme nuestra vida totalmente. Totalmente las vidas son transformadas cuando somos realmente transformados primero por dentro. No hemos visto todavía la capacidad de lo que Dios ha depositado en nuestro interior, porque todavía no hemos descubierto lo que Dios nos quiere enseñar, que ya tiene listo para todos nosotros, pero que no hemos estado nosotros listos para recibirlo de Él. Mientras tanto seguimos batallando con las cosas, se nos hace complicada la situación, peleamos cosas que no debemos de pelear, agarramos broncas que no debemos de agarrar, creamos situaciones que ni existían y nosotros mismos las creamos y nos ahogamos en ellas. ¿Por qué? Porque esta palabra no está en nosotros. Necesitamos entender que esta palabra necesita ser introducida en nuestro corazón para creer. Y después de creerla y escuchar la voz de Dios para que la voz de Dios afirme lo que estoy creyendo, entonces puedo confesar abiertamente. ¿Tú crees que Jesús tuvo miedo cuando se paró enfrente de la tumba de Lázaro y le dijo, Lázaro, sal fuera? No, porque no hay quien escuche a Dios y dude y tema. Si todavía tienes duda y temor, todavía no has escuchado la voz. Vean qué tremendo es eso. No hay quien dude y tema si escucha la voz de Dios. Por eso tenemos que pelear para sacarla, no pelear, más bien, por eso tenemos que luchar para que con esta palabra de verdad saquemos toda la palabra de mentira que hay dentro de nosotros. Para que con esta palabra de fe salga de nosotros toda palabra de incredulidad. Muchas de las veces no sabemos la raíz de las cosas, por eso no las atacamos donde debe de ser. Muchos de nosotros vivimos la vida con un corazón incrédulo, con temor. ¿Por qué? Porque eso ya tomó raíz en el corazón, en el espíritu. Duda e incredulidad son dos cosas diferentes y se plantan en lugares diferentes. La duda entra a la mente y es el inicio y la puerta para que cuando tú concibas la duda después de mucho tiempo, te conviertes en un incrédulo. Es decir, un ejemplo, si yo voy con X o Y comerciante y yo le compro, pero yo empiezo a dudar de que me está vendiendo kilos de 700 gramos y empiezo a dudar y a dudar y a dudar, va a llegar un momento donde ya no le voy a creer que me está vendiendo lo que le estoy comprando. ¿Cierto?
Entonces, después de la duda me convierto en incrédulo. La duda entra a la mente, empiezas a pensar, ¿y si esto? ¿Y si está haciendo aquello? ¿O si está pasando? Es duda. Pero en el momento en que ya lo concibes como una seguridad, ya se convirtió en incredulidad. Ahora, ¿por qué va a ser difícil sacarlo? Porque ya no nomás está en la mente, ya se te fue al corazón. Y la Biblia dice que del corazón del hombre salen todas las cosas, buenas y malas. Pero es lo que representa mayor peligro para el hombre. No lo que entra, sino lo que sale. ¿Por qué nos es difícil dejar de hablar palabras contrarias, un lenguaje negativo, un lenguaje contrario a la palabra? Porque tantos años llevamos que nos han enseñado, nos han hablado, nos han actuado sobre nosotros palabras y acciones de incredulidad, de incertidumbre, de inseguridad, de desesperanza, de desconfianza, de tristeza, de amargura, de resentimiento. Hemos vivido periodos, etapas, vivencias, cosas, una mala tras de otra y otra mala tras de otra, de tal manera que para todo lo que pasa en nuestras vidas ya estamos así, hasta para escuchar a Dios. Cuando lo que Jesús dijo, no, ustedes ya son libres de todo eso, porque la palabra cuando entra en ustedes, ustedes ya han sido limpios de todas esas cosas. Ahora, si todavía no ha sido limpio, entonces hay que empezar a introducir la palabra, porque Jesús dijo, es necesario que saquemos toda raíz que el Padre no plantó. Es importante que entremos a esta palabra y que a través de esta palabra empecemos a producir obras, empecemos a crear un ambiente, una atmósfera, que las obras empiecen a reproducirse y que la gente entonces pueda ver a Dios por las obras que emanan de nosotros y no necesariamente por las palabras que salen de nosotros. Todos sabemos ese dicho que dice que una acción dice más. Yo les aseguro que ante la acción de un milagro se convierten más personas que ante la predicación de un mensaje. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho? Quedarnos solamente en predicar porque tenemos miedo al reto de tener que producir un milagro. Cuando la Biblia dice que que Jesús les dio a los discípulos potestad de autoridad para predicar el evangelio del reino y sanar a todo enfermo, sanar a toda dolencia y liberar a todo el cautivo. Por eso no podemos predicar el evangelio sin demostración de poder. Por eso hay que meter las palabras y que las palabras actúen. Ahora, esta autoridad y este poder que va a entrar no es para que yo diga, soy capaz de producir estas obras. Porque las obras no las haces tú ni las hago yo. Dios hace todas las obras. Solamente yo le doy permiso, autorización, acceso a que las obras de Él se empiecen a manifestar aquí en la tierra para que eso suceda. Muchas veces nos equivocamos porque pensamos que porque Dios tiene el poder sobre todas las cosas, y no digo que no es cierto, pero porque pensamos que Dios es todopoderoso, le dejamos a Él hacer todo y nosotros no hacemos nada. No entendemos que la voluntad de Dios no se hace en automático solamente porque Él es Dios. Les voy a dar un ejemplo. La Biblia dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan. ¿Y hay gente que perece? Claro que la hay. ¿Y entonces qué está pasando? No quiere decir que Dios está provocando que perezcan. Más bien la gente de Dios no está provocando un ambiente y atmósferas donde la gente deje de perecer. ¿Sí ven la grandísima diferencia? Por eso nos es fácil. Pues no tengo que hacer nada, Dios tiene que hacer todo. Él es el que tiene todo el poder, sí, pero si tú no le das acceso para que trabaje y obre a través de ti, ¿cómo quieres que Dios haga algo?
Él necesita que su iglesia se levante y empiece a funcionar como Él modeló a la iglesia que debe de funcionar. La misma autoridad y la misma palabra va a provocar que haya un impacto en el lugar a donde tú vas a través de esas palabras que van a salir de ti, porque ya vas a estar totalmente equipado con las puras palabras. De tal manera que a donde llegues, las tinieblas van a huir porque va a llegar la luz de la palabra. Mira, hay tanta gente que dice, no hagas eso porque, no sé, eso es del diablo. O no vayas a ese lugar porque se te pueden transferir espíritus. O no hagas eso porque hay demonios. Y digo, si estás tan consciente del mal, entonces no tienes nada de bien. Hay gente que a todos lados olfatea demonios y espíritus y todo, cuando no entienden que adentro de ellos hay uno mayor. No me importa si haya 1000 demonios o una legión. Jesús nos enseñó que es más poderoso uno solo que una legión de demonios. A mí no me importa si hay demonios, espíritus y lo que quieran, no digo que no existan. Y yo no ocupo estar consciente de la maldad, yo sé que ya está. Yo necesito estar consciente de qué tan poderoso estoy, porque tanta palabra hay dentro de mí y qué tanta transformación hay en mi vida de acuerdo a esa palabra. Pero si no, nos vamos a volver como niños de primaria. No hagas eso. Y no, sí, pero nunca hacen lo correcto para dejar de hacer lo que no deben de hacer, automáticamente. Yo no tengo que estar consciente del mal o preocupado del mal. Porque si yo vivo esta palabra, el mal es el que se tiene que preocupar de mí. El mal es el que se tiene que preocupar de mí. Ahora, no te estoy diciendo que esto no existe. Sí existe. Si te contara, ¿no? Yo creo que ya les dije, ¿no? Hechiceros y brujos me han ido a visitar a la casa. Y yo no ando buscándolos, ellos me buscan a mí. Porque entienden que hay una amenaza en el espíritu, de que ellos pueden llegar a perder control de los territorios que están dominando. Toda esa fatiga que te vas a llevar buscando culpables, quién hizo, quién no hizo, quién dejó de hacer, mejor mantén la paz y pídele a Dios que te restaure, que te dé su palabra, que te traiga su paz, para que habiendo paz a través de su palabra, puedas tomar decisiones. Nadie puede tomar una buena decisión si no hay paz en su corazón. Y nunca va a haber paz en tu corazón si la palabra de Dios no está en tu corazón, porque las palabras de Dios son espíritu y son paz. Por eso el reino de Dios no consiste en bebida ni comida, sino en gozo, paz y justicia. Por eso cuando yo me atrevo a dar pasos de fe y a caminar de acuerdo a lo que he creído en la palabra, entonces estoy calzando mis pies con el calzado del evangelio de la paz, de acuerdo a Efesios 6. ¿Sí ves qué gran diferencia? Muchas de las veces no hemos recibido respuesta de Dios porque no le hemos preguntado de la manera correcta. ¿Cómo puedo saber la intención o los deseos de mi hermano, mi hermana, etcétera, si no le pregunto, si no me interesa? ¿Qué es lo que te gustaría hacer, hermano? ¿Qué piensas hacer de la vida? Yo no voy a saber. Así como si yo no me siento en paz y tranquilidad y le pregunto, Dios, ¿qué va a hacer para mí? ¿Qué tienes para mí? ¿Qué debo de hacer ahora? ¿Qué es lo que debo cambiar? ¿Qué es lo que debo de mover en este momento? Entonces yo nunca voy a escuchar lo que Dios ya tiene preparado para ti y para mí. Trabajamos en ambientes totalmente diferentes. Cuando nos movemos en palabras
y decisiones y obras por nuestra cuenta, entonces vemos qué podemos llegar a hacer para nosotros. Pero cuando nos movemos bajo las palabras y las obras que Dios ya estableció, entonces caminamos y nos movemos de acuerdo a lo que Dios ya hizo. ¿Por qué vivimos vidas cansadas y fatigadas? Porque trabajamos en lo que queremos hacer para después, no en lo que Dios ya hizo para darnos a nosotros. Por eso estoy buscando mi propia bendición. Estoy buscando cuál es la fuente para que Dios me bendiga a través de esa fuente, cuando no hemos entendido que ya Dios nos bendijo. No es que Dios me va a bendecir. Porque si tú esperas saber cuándo Dios te bendice, entonces tú no le has creído a Dios. La palabra de Dios dice que ya me hizo bendito. Ya me bendijo Él. Si tú no te sientes como un bendito de Dios, necesitas acomodarte a la palabra. Yo tengo que caminar confiado y seguro de que tengo un Padre en el cielo que está cuidando de mí, que está protegiéndome, que sabe mis necesidades, que sabe por lo que estoy pasando, pero que necesito escucharlo a Él para que Él me ayude a mí a enfrentar todas las cosas. ¿Cuántas veces nos han salido las decisiones mal cuando no escuchamos a los padres? ¿Cierto o no? ¿Cuántas veces nos han salido las cosas mal? Porque no hemos escuchado al Padre. No hemos escuchado al Padre. Entonces, no nomás no hemos escuchado al Padre, y como no hemos escuchado al Padre, no podemos hablar lo que el Padre nos ha dicho que hablemos, y no podemos ver, por ende, las obras que el Padre quiere que nosotros reproduzcamos. ¿Y saben qué es lo peor? Que en el ambiente espiritual caminamos como hijos sin Padre, o hijos en desobediencia. Y Dios no bendice a nadie desobediente. Dios nunca le da la razón a alguien que desobedece. Dios nunca responde a alguien que desobedece. ¿Sí ven hasta dónde llega el efecto? Es imposible. Ahora, no quiere decir que con esto Dios te descartó, no. Hombre, Dios está desesperadísimo porque regreses a sus brazos, para que regreses al consejo de su voz, para que regreses hacia Él, para que Él te guíe y te dé su paz, te dé su amor, te dé su instrucción, te dé todo lo que tiene ya preparado para ti. Pero si yo me la paso viviendo lejos, nunca voy a recibir eso. Palabras y obras. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña para que podamos realmente ser exitosos y bendecidos? No dice que lo que Dios va a hacer nos va a hacer bendecidos y exitosos. Dice que lo que yo haga de acuerdo a su palabra, eso va a ser bendecido y exitoso. Ahí vemos la clave en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Es decir, que no salga ni una palabra que no sea la palabra que viene en ese libro llamado Biblia. ¿Cómo hago eso? Cuando tengo una adversidad, no voy a hablar lo que creo que es mi presente o mi realidad. No voy a hablar lo que está pasando. Voy a hablar lo que la palabra de Dios dice que debo de hablar de acuerdo a esa situación. Eso es hablar la palabra de Dios y no hablar otra cosa. Tengo una necesidad, no voy a decir, qué quebrado estoy, no puedo creer que la estoy pasando tan mal y mira qué pobres estamos y mira. No, porque empiezas a abrazar las cosas que están a tu alrededor. Pero tú tienes que decir, no, las promesas de Dios son en Él sí y amén. Su palabra dice que nunca ha habido un desamparado que mendigue pan y nadie va a tener necesidad de nada cuando confíe en Él. Su palabra dice que Él guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento siempre está en Él.
Su palabra dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, yo no voy a temer ningún mal, porque Él está conmigo. No me importa que tengas 10,000 enemigos delante de ti, con uno solo que esté contigo, que es Dios mismo y su palabra, los 10,000 van a tener que huir porque le tienen miedo al que está de tu lado. Le van a temer. Le van a temer. Necesitamos, hermanos, entender qué clave y qué fundamental se vuelve cuando yo empiezo a operar bajo la palabra de Dios. Gracias. Si yo no entiendo esto, entonces la palabra de Dios no va a producir en mi vida. Necesito entender la clave de esto, hermano. Esta palabra es lo que permitió que los discípulos empezaran a reproducir las obras de Jesús. Fíjense bien, nosotros tenemos toda la facultad para abrirle la puerta a Dios o cerrársela. Nosotros tenemos toda la facultad para abrirle o cerrarle la puerta a Dios. ¿Cómo es eso? ¿Por qué no han ocurrido en tu vida todas las cosas que están aquí? Porque le has cerrado la puerta a Dios. ¿Cómo le cierro la puerta a Dios? No dejando entrar su palabra para que me cambie. Si esa palabra no entra, entonces yo no dejo que Dios entre. Dios necesita, ayer les ponía un ejemplo a los jóvenes, de que hay la necesidad de que exista, una semilla dentro del corazón o un lugar para que Dios se pueda conectar ahí y actuar a través de esa conexión. Por ejemplo, yo les decía a los jóvenes ayer, la energía eléctrica existe y está disponible, pero si yo no introduzco un cable del transformador y que llegue un medidor a mi propiedad, entonces yo no puedo obtener energía eléctrica. Hasta que introduzca un canal que pueda alimentarme de la fuente para yo ser beneficiario o acceder a eso que ya existe. El oxígeno existe para todos, pero si tú no respiras, no va a entrar dentro de ti el oxígeno. Y eso no quiere decir que si no respiras no existe el oxígeno. Lo mismo es con la palabra. La palabra de Dios está para trabajar a favor de todos, pero los que le dan acceso a que entre y que haya una fuente de alimentación. Solamente ahí. Se ocupa una raíz nada más, una semilla, para que la palabra de Dios empiece a operar, para que la palabra de Dios produzca obras a través de tu vida. Una semilla nada más. Eso es lo que Dios está esperando, que nosotros abramos el corazón para que su palabra se deposite en nuestro corazón y que eso transforme nuestra vida. Y ahí les va otro de los errores que tradicionalmente se han escuchado en la iglesia, no en la iglesia Antioquía, sino en la iglesia en general. Dios quiere tu corazón, Dios mira el corazón, pero la vida es un desastre. No te preocupes, mientras le des tu corazón a Dios, y eso no es cierto, porque la vida es el reflejo de un corazón verdaderamente entregado. Y hay gente que no está dispuesta a dar su vida y solamente quiere dar el corazón, cuando realmente no puedes dar la vida sin haber dado el corazón primero. Por eso no vemos vidas impactantes, vidas transformadas, vidas empoderadas, vidas que son agentes de cambio, agentes del reino, agentes de salvación, agentes de poder, agentes de sanidad. ¿Por qué? Porque no hemos permitido que primero nosotros cambiemos. Por eso les digo, desde el inicio, la palabra de Dios nunca fue destinada a que la aprendiéramos, sino a que la viviéramos. La razón de estudiar la palabra de Dios no es para conocer más la Biblia, es para saber quién debo de ser. Y cuando ya sé quién debo de ser, puedo enseñarle a alguien más
lo que debe de ser. Pero por eso no hemos logrado impartir, porque primero no hemos sido impartidos nosotros. No los estoy regañando, nada más les estoy compartiendo. ¿Qué es lo que hay que hacer? No te imaginas hasta dónde puede llegar tu vida cuando de verdad decides creerle a Dios. De verdad no te lo imaginas. Porque nuestra vida y nuestro entorno nos ha manipulado para que podamos ver solamente lo que estos ojos pueden ver. Hasta dónde tengo facultad de llegar, hasta dónde mis recursos me dejan llegar, hasta dónde el apoyo que está detrás de mí me deja de llegar, o hasta dónde los que me rodean me impulsan para poder llegar, cuando a Dios no necesita nada de eso para hacerte llegar al lugar que ya te predestinó que llegaras desde antes de la fundación del mundo. Él ya tenía preparado el lugar a donde tú tenías que llegar y funcionar. Dios quiere prepararnos a cada uno de nosotros para empezar a funcionar bajo la palabra de Dios y que eso produzca las obras que el mundo allá afuera no las ha podido ver. Una de las cosas, ya voy cerrando. Yo sé que ya se quieren ir, todos tenemos hambre. Pero una de las cosas por las cuales mucha gente no ha creído a Dios como debe de ser es porque no hemos demostrado a Dios como realmente es. Muchas veces caemos en el ¿para qué queremos milagros y señales? No, hay que enseñar nada más la palabra. Sí, pero si tú no me demuestras que lo que tú dices que funciona, ¿funciona? Entonces yo no tengo una razón por la cual creerte lo que me dices que funciona. Entonces, por poner un ejemplo, si yo era muy mal hablado y yo llevo aquí 6 meses, 1 año, e invito a mi compadre, vente, se pone bien suave y vas a ver cómo va a cambiar tu vida, y el compadre conversa mal habladamente todavía contigo, entonces el compadre va a decir, caray, entonces ¿qué va a cambiar? O una de dos, o no va a venir porque te ha visto que no cambias, o va a venir porque dice, puedes seguir siendo el mismo aunque vayas, qué chido. Pues sí, yo quiero ir. No. Necesitamos demostrar al Dios verdadero, al Dios de cambio, al Dios que realmente opera y trabaja como la Biblia dice que opera y trabaja. La Biblia dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, dice Hebreos 13:8. Si Él hizo las cosas en el Antiguo Testamento y las hizo en el Nuevo Testamento, ¿por qué voy a creer que no las va a hacer en estos tiempos? ¿Será que tengo miedo a perder cosas de mí para llegar a un nuevo yo que todavía no conozco? Porque si algo no nos gusta como seres humanos es entrar a un terreno de incertidumbre y de inseguridad. No nos gustan los terrenos de incertidumbre e inseguridad. Ahora, nadie puede caminar bajo esta palabra creyéndola con seguridad, con inseguridad e incertidumbre. Yo sé que lo que Dios me dice que tengo que hacer, yo sé que lo que Dios me dice que tengo que perder, yo sé que lo que Dios me dice que tengo que cambiar es porque va a haber algo muchísimo mejor de lo que todavía no he llegado a vivir. Probablemente no has experimentado el matrimonio que Dios tenía pensado que disfrutaras, porque lo vives a tu manera. Buen punto, Dani, buen punto, Dani. Y yo sé que nadie va a decir, me tengo que echar porras.
Probablemente nunca has conocido verdaderamente a tus hijos porque no has sido como el padre debería de ser. Probablemente tus hijos no son tus hijos, sino son los que los convertiste. Y por eso no has recibido de ellos lo que esperas de ellos, porque les sembraste otra cosa. Usted cállese la boca y haga lo que yo le diga. ¿Cómo quieres que ese hijo te ame? ¿Cómo quieres que ese hijo, cuando llegues a tu vejez, te cuide y te lleve a su hogar y te cuide hasta el día último que vivas en la tierra? Cuando le dijiste, váyase a trabajar ahora, huevón, no sirve para nada, órale, váyase a hacer dinero. Yo una vez les dije aquí, si nada más le enseñas a tus hijos a trabajar y no creer en la palabra, los estás preparando para un muy posible fracaso, porque siempre van a batallar con empleo o con dinero. Pero cuando una persona tiene paz y confianza en Dios, aunque no tenga dinero, no pasa nada. Pero yo quiero que mi hijo me obedezca porque yo soy su jefe y usted se calla porque aquí nomás mis chicharrones truenan. Ese no es el modelo de padre que vemos en la Biblia. No es el modelo de madre que la Biblia dice. Necesitamos empezar a sembrar semillas de cambio de acuerdo a esta palabra. Yo estoy pasando por una necesidad, no voy a correr a ver qué empeño primero o a ver quién me presta. No, yo doblo mis rodillas, me encierro en un cuarto, en un lugar y le digo, Señor, yo no sé qué está pasando, pero yo te pido que tomes el control de esta situación porque yo no voy a poder. Dios, yo no sé qué está pasando con mi esposa, yo no sé qué está pasando con mi esposo, yo no sé qué provocó lo de mis hijos, o a lo mejor sí sé. Y si sí sabes, pues entonces no ores. Mejor haz lo que tengas que hacer. Porque la acción dice más que las palabras que puedan salir en la oración. Las obras de Dios. Dios es un Padre amoroso, bondadoso, misericordioso, lento para la ira. ¿Y cuántos me la hace, me la paga? Imagínate que Dios pensara así de nosotros. No, hombre, ya lo hubieras pagado desde hace cuánto. ¿Somos sinceros o no somos sinceros? Pero el problema es de que no vemos de aquí para arriba, vemos de aquí al frente. No nos gusta la verticalidad, nos gusta nada más. No, es que me dijo algo y va a ver, la próxima vez que lo vea, me las va a pagar. No. Hasta Jesús dijo, si te dan una cachetada, pon la otra y ya cállate. Esto se trata de aplicar la palabra. Otra vez, ¿cuántas veces nuestra lengua nos ha metido? Nuestro pensar que se deje engañar. Nos metemos en deudas, ¿por qué? Sí lo puedo pagar, ¿no? 10 pesos a la semana, ¿no? 20 años pagando 10 pesos y te costó el doble. Y compras porque seguramente no tenías paz en tu corazón. ¿Sabes que hay tanta gente que compra cosas para sentirse bien y en cuanto las usa se vuelve a sentir igual de mal o peor? Como que ya me estoy pasando, ¿verdad?, del tiempo. Hermanos, hermanas, amigos, familia, etcétera, etcétera. Hay gente que estrena carro del año cada año y aún así son tan infelices. Aún así tienen hogares destruidos, aún así tienen matrimonios quebrados, aún así hay personas, es más, como les dije un día,
hay matrimonios que duermen en la misma cama, pero viven mundos diferentes. Tampoco tienen que decir amén, no pasa nada. Y como dije otra vez, hay tantos chavos diciendo, ojalá ya me pueda casar, y no saben que los casados dicen, ojalá y me pudiera. Como que ya me fui muy peligrosamente. Esta palabra cambia las cosas. En el momento en el que hablemos menos nosotros, porque yo creo que tengo la razón, yo creo que es lo correcto, yo creo que es lo que se tiene que hacer, y metemos la palabra de Dios, te aseguro que vas a obtener los cambios que siempre has querido y aún los que ni te imaginabas que ibas a tener en tu casa. Por esto, por la palabra. Ahora, termino con esto. Dios está esperando a que te alinees a la palabra para que entres a la realidad con la cual Él te vio desde antes de enviarte a este mundo, que es la que tú de verdad debes de estar haciendo. Muchos de nosotros hacemos tantas cosas que no nos satisfacen y no hemos encontrado lo que llena nuestro corazón, porque no hemos encontrado el propósito que Dios depositó en nosotros antes de la fundación del mundo, que debemos de hacer en este mundo.